glándula vesical tiene un conducto que llega acá. Y este tiene otro. Y la glándula, el conducto deferente a través de la ampolla deferencial también llega acá. ¿Ok? Esos dos conductos se unen y llegan a una estructura que dijimos que se llamaba colículo seminal. Colículo seminal, que es una protuberancia que está en el techo del inicio de la uretra, ¿ok? A donde están llegando el conducto eyaculador, y el conducto eyaculador lo forman la llegada del conducto deferente con el conducto de la glándula vesical. Entonces llegan esos dos conductos en esa protuberancia que se llama colículo seminal. Ahora, esa protuberancia tiene una función desde el punto de vista, vamos a decir, reproductivo. Cuando el hombre está en erección, y los caballeros acá pueden recordar que cuando uno está en erección no puede orinar. Si usted está erecto no puede orinar. ¿Por qué? Porque ese colículo protruyó y tapó la salida de la vejiga, protruyó y cerró la salida de la vejiga. Entonces no deja pasar la orina que está en la vejiga a la uretra. Y eso es con el objetivo de proteger los espermatozoides. Porque los espermatozoides, si se mezclan con orina, se mueren. Y se pierde el objetivo de la erección, de la eyaculación, que es reproducirnos a mitad. Toditos estamos aquí. Se pierde el objetivo, que es mantener la especie, perpetuar la especie, que hayan nacidos vivos de esa especie. ¿Ok? Entonces, estas glándulas tienen una función importante, que ellas secretan junto con las glándulas vestibulares, las glándulas pulpouretrales o glándulas de Cooper. Su secreción va a limpiar la uretra, porque la orina es ácida. Si orina, la uretra queda ácida. Si llegan los espermatozoides así, se mueren. ¿Qué hacen las glándulas accesorias? Limpian la uretra, cambian el pH de la uretra para que los espermatozoides no mueran y poder reproducir la especie. ¿Estamos? Ahora, aquí también tenemos otra glándula que va acá, que es la próstata, que tiene una porción compacta que uno la puede ver y una porción diseminada que está aquí en todo el techo de la uretra intrapelviana. La porción compacta tiene dos conductos, la porción diseminada son conductos individuales en el techo de la uretra. ¿Cuáles son los que desembocan en el techo de la uretra? ¿Ah? ¿O van a la fiesta el fin de semana? Ok. La porción diseminada de la próstata desemboca en el techo de la uretra por muchos conductos. Y la porción compacta desemboca allí inmediatamente en el colículo seminal. ¿Estamos? Si nos vamos hacia atrás, vamos a encontrar dos glándulas a nivel de la arcada isquiática, cuando la uretra deja de ser intrapelviana para salir de la cavidad pélvica por detrás y pasar a ser uretra extrapelviana, envolverse de los cuerpos cavernosos para entre la uretra y los cuerpos cavernosos formar el pene. ¿Ok? Estas glándulas se llaman glándulas bulbouretrales o de Cooper. ¿Ok? Yo voy a hacer un corte, esto lo estoy mirando de arriba, ahora lo voy a mirar de un lado. Es decir, yo tengo aquí la vejiga, viene acá la uretra, aquí está el pubis y la uretra hace esto. Sale y aquí están los cuerpos cavernosos que envuelven la uretra. ¿Ok? Entonces,
Acá están las glándulas pulvoretrales y aquí hay una válvula. Se llama válvula semilunar. Y en esa válvula, en el borde libre de esa válvula semilunar, desembocan los conductos de las glándulas pulvoretrales o de Cooper. Es decir, que el conducto viene acá y desemboca ahí en el borde de esa válvula. Y esa válvula es la que impide que nosotros podamos sondear el toro, el ovejo o el macho cabrío. Porque si yo meto por acá, aquí está la S peniana y aquí está el pene, yo puedo meter la sonda por aquí, estiro y venzo esta S y sigo, pero cuando llega aquí la sonda se me mete por debajo y no me deja pasar la sonda para yo llegar a la vejiga y vaciar la vejiga. No puedo sondear el todo, precisamente por eso. Si yo insisto, rompo esa válvula. ¿Estamos? Ok. Aquí tenemos, miren, esta es la vejiga, este es el conducto deferente, la ampolla deferencial, y aquí tenemos la porción compacta de la próstata, la porción de las glándulas vesicales. ¿Ok? Aquí tenemos la llegada de los dos uréteres que pasan por debajo. ¿Estamos? Esta es la porción intrapelviana de la uretra y aquí tenemos las dos glándulas de Cooper. Ya de aquí hacia abajo sale, ¿ok? Y va a envoltar a nivel de la arcada isquiática, baja para irse por debajo de la cavidad pélvica. Tenemos unos músculos que forman parte de los anexos del aparato genital del macho. Así tenemos un músculo que está envolviendo toda la uretra, que por ser redondo se llama esfínter, y por estar envolviendo la uretra se llama esfínter. 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 Uretral. Uretral. Esfínter uretral. Dios mío. Suda uno lo que toca y lo que no toca. Perdón. Tenemos entonces también una parte que es el isquio uretral, que va de la arcada isquiática a la uretra, y el bulbo glandular, que es una parte de ese músculo que está cubriendo las glándulas de Cooper para ayudar a su expulsión. Cuando ese músculo se contrae, expulsa el contenido de la glándula de Cooper o bulbo uretral. ¿Okay? El músculo bulbo uretral o bulbo glandular. Tenemos un músculo que es el bulbo esponjoso, el isquio cavernoso, que va a envolver los cuerpos cavernosos a nivel del inicio de las raíces del pene. ¿Ok? Ya hablamos del retractor del prepucio, del protractor del prepucio, el retractor del pene, y hay estos dos músculos que están acá: cremaster externo y cremaster interno. El cremaster interno está en el cordón testicular, también llamado músculo blanco. El cremaster interno, músculo blanco. ¿Ok? El músculo cremaster externo va por fuera del cordón y es dependiente del músculo oblicuo abdominal externo. El músculo retractor del pene es el homólogo al que van a ver en la hembra como elevador de la vulva. El miércoles. ¿Ok? Aquí tenemos entonces lo que les decía. Aquí tenemos los músculos. ¿Ok? El músculo bulbo cavernoso, el isquio cavernoso. ¿Ok? Aquí hay un ligamento que fija el pene al piso, a la parte externa del piso de la cavidad pélvica, que se llama el ligamento suspensor del pene. Este que vemos acá. ¿Ok? Levante allí. Mirando primero para allá y después lo ponemos para allá. Aquí tenemos, miren,
Este es el bulbo cavernoso. Esta es la vejiga. Aquí tenemos los conductos deferentes, las ampollas deferenciales, las glándulas vesicales, la uretra intrapelviana. Tenemos los músculos. Tenemos acá estos dos músculos que están acá, que es el músculo retractor del pene. Tenemos el pene, que lo forman ¿quién? La uretra con su cuerpo esponjoso y los cuerpos cavernosos del pene que envuelven la uretra. ¿Ok? La uretra va en la parte de abajo. Esto negrito que vemos acá es parte de la uretra. ¿Ok? Aquí tenemos entonces el prepucio con su músculo protractor del prepucio, el retractor del prepucio. Aquí tenemos los testículos, miren, con las diferentes capas. Voltee para allá. Aquí tenemos, prenda la luz un momentito. Aquí tenemos vejiga, conductos deferentes, ampollas deferenciales, glándulas vesicales, próstata, uretra intrapelviana. Acá tenemos las glándulas de Cooper o bulburetrales. Aquí tenemos el músculo isquiocavernoso. Aquí forma las raíces del pene y el pene va a estar formado por la uretra y el cuerpo esponjoso, que es el cuerpo que envuelve la uretra. ¿Okay? La uretra tiene un cuerpo esponjoso, ¿okay?, que la envuelve. Y luego a esa uretra le envuelven, los cuerpos cavernosos del pene. ¿Ok? Aquí tenemos la S peniana. Estos dos que están acá son los músculos retractores del pene. Una vez que termina la erección, estos músculos se contraen y llevan y alan el pene para atrás y vuelven a formar la S peniana. ¿Ok? El prepucio, ¿ok?, con sus dos láminas, externa, tegumento externo, tegumento interno. Y aquí tenemos lo que es el testículo con las diferentes capas. Aquí vemos, miren, ya puedo bajar. Apague la luz. Un poco más limpio, la vejiga. Aquí tenemos el testículo, epidídimo, cabeza, cuerpo, cola, conducto deferente que tiene una porción testicular, una porción cordonal y una porción abdominopélvica, porque pasa a la cavidad abdominal y luego a la cavidad pélvica. Tenemos la vejiga, las glándulas vesicales, la ampolla deferencial, la uretra, el músculo isquiocavernoso, mírenlo acá, el bulbo bulbo esponjoso, el músculo retractor del pene. ¿Ok? Aquí está el glande envuelto en el prepucio, que tiene un tegumento externo que es piel, un tegumento interno que es mucosa, que se divide en una lámina externa y una lámina interna. ¿Ok? Miren el testículo. El testículo está en la región inguinal. Está en la región inguinal. ¿Ok? Dijimos que tiene un contorno oval, tiene un borde dorsal, una extremidad dorsal, una ventral, un borde craneal, un borde caudal. Estas son las dimensiones, pesa aproximadamente 300 gramos, mide de 10 a 12 centímetros de longitud y de 6 a 8 de ancho. Y estas son las envolturas de las que le hablé, que se las voy a preguntar en el examen. De afuera hacia adentro tenemos piel, tejido celular subcutáneo, dardo, túnica vaginal que se divide en vaginal común, vaginal propia, que es el peritoneo visceral, más la lámina propia del testículo, que es la albuminia. ¿Ok? Entonces yo les voy a preguntar las capas del testículo de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Aquí tenemos un corte del testículo, del epidídimo, del conducto, donde tenemos una porción cortical, dígame, una porción cortical, que es la corteza, y la médula. Aquí tenemos los vasos eferentes y aferentes de la cabeza del epidídimo. El conducto, la cola del epidídimo, y aquí va el conducto deferente. Y estos son los vasos donde se forma el plexo, ¿qué? ¿Plexo qué? ¿Plexo qué? ¿Ah? ¿Plexo? ¿Plexo? ¿Cómo se llama? Ese plexo, por allá, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el plexo? ¿Cómo se llama el plexo? Plexo pampiniforme.
Aquí más o menos lo mismo, pero se ve. Aquí tenemos testículo, cabeza, cuerpo, cola y el conducto deferente. Y aquí tenemos el plexo pampiniforme. ¿Ok? Aquí lo vemos. ¿Ok? Aquí, ¿qué se hizo? Se hizo un corte transversal, es decir, cortamos aquí. Exactamente, y cortamos la mitad de los testículos. Y fíjense, esto que está acá, testículo, el verde más oscuro es el epidídimo, ¿ok? Y vemos entonces el conducto deferente que viene acá. Este verdecito que va subiendo, conducto deferente. Los vasos que forman el plexo pampiniforme. Y vemos la túnica vaginal albuginea, túnica vaginal propia, túnica vaginal común, y este celestico es el líquido. Pero miren hacia arriba, aquí tenemos el piso de la cavidad pélvica, este músculo que está acá es el músculo recto abdominal. Y miren las capas, y aquí tenemos entonces, vemos el pene. Ahí está el pene, amigos. La bata botonada. Aquí tenemos el pene. En el pene, nosotros podemos ver, como les vengo diciendo, esto que está en la parte ventral del pene es la uretra con el cuerpo esponjoso de la uretra. Y a ambos lados damos estas dos estructuras que son el cuerpo cavernoso del pene. Los cuerpos cavernosos del pene, que son los que envuelven la uretra extrapelviana, y son tanto el cuerpo esponjoso de la uretra como los cuerpos cavernosos del pene los que se llenan de sangre al momento de la erección. ¿Okay? Solo que, como les dije, a diferencia del hombre, de algunos primates, el pene aumenta de tamaño más porque se pierde la S peniana, porque el prepucio se va hacia atrás y se ve como si se hubiese agrandado. Pero no es así, no aumenta de longitud, simplemente se pierde la S peniana, y lo que sí hace la sangre en los cuerpos cavernosos es darle rigidez al pene al momento de la erección. ¿Ok? Aquí están las capas que les decía. Todas las capas del testículo. Piel, adventicia, dartos, vaginal común, vaginal propia, y la que está pegadita al testículo, que es la túnica albuginea. Ya hablamos del estroma del testículo, ¿ok? En el parénquima, lo que hablamos de los túbulos seminíferos, todo eso. Aquí lo podemos ver. Miren, los vasos eferentes del testículo van a ser los aferentes de la cabeza del epidídimo, para formar un solo conducto, que es el conducto epididimario, que va de la cabeza al cuerpo, del cuerpo a la cola, y de la cola sale como conducto deferente. La porción del conducto deferente que recorre al lado del testículo se llama porción testicular. La que recorre a nivel del cordón testicular se llama porción cordonal, y cuando entra la cavidad abdominal y luego la cavidad pélvica, esa porción se conoce como la porción abdominopelviana. ¿Qué hay en el cordón testicular? Dijimos ya que teníamos la arteria testicular, la vena testicular, que se enrollan sobre sí mismas y forman lo que se conoce como el plexo pampiniforme. ¿Y cuál es el objetivo? Regular la temperatura de la sangre que llega al testículo, porque tiene que bajarle la temperatura. Porque a nivel corporal hay una temperatura muy alta que tiene la sangre, y si llega a esa temperatura daña el testículo. ¿Ok? Tiene también lo que dijimos, los linfáticos, tiene plexos nerviosos, tiene el conducto deferente, que a su vez tiene su propia arteria y vena, porque él a nivel de la arteria aorta abdominal tiene una arteria que se llama arteria genital, que se llama ovárica en la hembra, testicular en el macho, y que le da también al conducto deferente. ¿Okay? Y tenemos aquí también que ese conducto deferente está envuelto por la túnica vaginal propia y túnica vaginal común. ¿Ok? Porque igualito, cuando pasó el testículo por el canal inguinal, se llevó también con peritoneo, que lo formó
como túnica vaginal común, y esa también envuelve al cordón testicular. Ok, aquí vemos entonces la diferencia. Aquí tenemos un músculo, este es un corte de cordón testicular, ok. Aquí tenemos el conducto deferente y tenemos aquí también la arteria deferencial y el plexo. Ahora, hay una lámina que une la túnica vaginal común con la túnica vaginal propia. Y esa lámina se llama mesorgio. Mesorgio. Y aquí hablamos de esta parte, lo que es el epidídimo, cabeza, cuerpo y cola. Ya esta la vimos también. Esta también. El conducto deferente ya dijimos que tiene una porción testicular, una porción cordonal, una porción abdominopelviana. Termina en las ampollas deferenciales y el orificio desemboca ¿en dónde? ¿Dónde desemboca el conducto deferente? ¿Dónde desemboca? Allá, miren allá. En la uretra. ¿Cómo se llama esa estructura donde está llegando el conducto deferente? Cuando llega con el conducto de la glándula vesical, forma un conducto que se llama conducto eyaculador. Y los dos conductos eyaculadores están llegando en esa protuberancia del techo de la uretra que se llama colículo seminal, que les dije que si cuando el hombre está en erección, el macho está en erección, ese colículo seminal se protruye y evita que la orina que está en la vejiga se mezcle con el semen que va a salir, porque mataría a los espermatozoides. ¿Ok? Aquí ya lo habíamos visto, otra vez el conducto deferente, las ampollas, las glándulas vesicales, porción compacta de próstata con porción diseminada, glándulas vesicales. ¿Ok? Ya lo habíamos visto. La uretra es el conducto excretor del riñón. Hoy contamos aquí con la presencia del profesor Claudio Rodríguez, nuevo profesor de acá de la cátedra. Pronto les estará dando clases. Bienvenido, profesor. Ok. La uretra es el conducto excretor del riñón. Va desde el riñón al techo de la vejiga, cerca del inicio de la uretra, pero todavía es techo de la vejiga. Ok, perdón. No es uretra, es uretra. Lo que les di de definición de uretra. Ya habíamos hablado de que tiene una porción intrapelviana, una porción extrapelviana que forma parte del pene. Y las estructuras tiene vasos y nervios en esa capa esponjosa, en ese cuerpo esponjoso, tiene musculatura lisa, tiene esa envoltura eréctil, como les dije, que se llena de sangre alrededor de la uretra, que no me la confundan con los cuerpos cavernosos del pene, son diferentes, pero ambos se llenan de sangre. Y tiene una mucosa que es algo extensible, que tiene unos pliegues longitudinales que permiten cierta dilatación de la uretra. Aquí tenemos nuevamente este esquema: testículo, epidídimo, conducto deferente, porción testicular, porción cordonal, porción abdominopelviana. Glándulas vesicales, vejiga, próstata, porción intrapelviana o membranosa de la uretra, porción extrapelviana o esponjosa de la uretra. ¿Okay? Que desemboca a nivel del glande en el que se conoce como orificio uretral externo. Estructuras que se encuentran en la musculatura de la uretra: ya hablamos del colículo seminal, de los orificios de la porción de la próstata, porción compacta, porción diseminada. Porción compacta son dos conductos, porción diseminada son muchos conductos en el techo de la uretra intrapelviana. La válvula semilunar, donde dijimos que está la desembocadura de las glándulas bulbouretrales o glándulas de Cooper, que dijimos que no nos deja que hacerle al macho. ¿Qué pase qué? ¿Cómo que no deja que pase la orina?
¿Qué es lo que no nos deja hacer esa válvula semilunar? ¿Ah? Sondear el macho, porque la glándula, esa válvula impide que la sonda pase, porque cuando va subiendo se mete en ese fondo de saco que hace la válvula con la pared o techo de la uretra. ¿Okay? Las glándulas vesicales dijimos que tienen una longitud de 10 a 12 centímetros, pero si nosotros nos damos la tarea de diseccionar esa glándula, que vemos que no es vesiculada, simplemente es un conducto enrollado sobre sí mismo, y por eso le quitamos el nombre de vesicular por glándula vesical, porque parece que fuesen vesículas, pero no son vesículas. Es un conducto largo que se enrolló sobre sí mismo, y de allí que la nómina anatómica veterinaria le cambió el nombre a esta glándula. ¿Ok? El conducto, ¿ok? Miren que es grande, miren que él mide 12 centímetros, pero miren el conducto mide 25 centímetros, es decir, porque es enrollado sobre sí mismo. Está ubicado a los lados del cuello de la vejiga, y los orificios desembocan en el... ¿Qué? ¿Dónde desembocan los conductos? Ay, Dios. ¿Dónde desembocan los conductos de las glándulas vesicales? ¿Junto con quién? ¿Con quién? Ahorita lo dijimos. ¿Con quién desemboca el conducto deferente? ¿Ah? ¿Cómo se llama esa protuberancia donde está llegando esos conductos? No, en la uretra, en el techo de la uretra. ¿Cómo se llama? Colículo seminal. Dios mío. Aquí podemos ver entonces, acá está la próstata, aquí están las glándulas, aquí están, y podemos ver entonces en la uretra intrapelviana, los cuerpos cavernosos, las glándulas bulbouretrales o glándulas de Cooper. Esto lo habíamos visto. Ya la próstata hablamos, porción compacta, porción diseminada. Las glándulas también hablamos de ellas, está ubicada donde desemboca el conducto, en la glándula semilunar. Hablamos del músculo compresor de las glándulas bulbouretrales. Los cuerpos cavernosos ya también dijimos que se originan en dos raíces a nivel de la arcada isquiática, que van a envolver la uretra extrapelviana con su porción esponjosa, y van a ser la parte, vamos a decir, más voluminosa del pene. Se llenan de sangre esos cuerpos cavernosos al momento de la erección. Y está envuelto por una túnica que, al igual que la túnica más interna de los testículos, que se llamaba, ¿cómo se llama la túnica más interna de los testículos? ¿Túnica qué? No, la más interna, ¿cómo se llama? ¿Túnica qué? Albuginia. Aquí también se llama túnica albuginia del pene. Entonces tenemos que ponerle apellido. Túnica albuginia de los testículos, túnica albuginia del pene. ¿Ok? Esta túnica sufre engrosamientos, que algunos la llaman ligamentos dorsales del pene, ligamentos laterales del pene, pero en sí no son unos ligamentos, son simplemente unos engrosamientos de la túnica albuginia. Si el que va a hacer una desviación de pene comienza a querer quitar esos ligamentos y profundizar como para despegarlo, no lo va a poder hacer, y va a llegar a los cuerpos cavernosos. Y cuando llegue a los cuerpos cavernosos se le va a producir una hemorragia que no la va a poder controlar. ¿Por qué? Porque están desinformados de que estos no son ligamentos, simplemente es un engrosamiento de la túnica albuginia, que simplemente al cortarles de alguna manera con cierta profundidad, su función es mantener el pene erecto cuando se da la elongación, y si nosotros cortamos esos mal llamados ligamentos, cuando el pene sale, plum, cae. Y la idea es que no penetre la vagina, porque no nos interesa que nos las preñe, solamente que me diga si está en celo o no. Lo cual hoy en día, de alguna manera, pierde cierta, vamos a decir, vigencia, porque con la IATF, con inseminación artificial a tiempo fijo, no necesitamos detectar celo. Ok, miren, aquí yo tengo el pene, tengo dos cortes, tengo un corte A, este que está acá, y un corte B. En el corte A, este que está acá, miren acá tenemos los cuerpos cavernosos, la uretra con los cuerpos esponjosos, más nada.
Pero en el corte B, yo puedo saber si es antes de la S peniana o después de la S peniana. ¿Por qué? Porque miren, aquí tengo el cuerpo cavernoso. Aquí tengo la uretra con el cuerpo esponjoso. Pero miren lo que tengo acá. Tengo los dos músculos retractores del pene, que están acá y aquí no están. Aquí no están. Entonces yo puedo saber a qué nivel, si me muestran un corte de pene, saber a qué nivel más o menos puede haber sido realizado ese corte. Tenemos acá el prepucio con el músculo retractor del prepucio y el protractor del prepucio. El prepucio tiene una lámina externa que es piel, una lámina interna que es mucosa, que se divide en dos tegumentos. Tegumento externo, tegumento interno. El tegumento externo tapiza el prepucio por dentro y el tegumento interno tapiza la parte libre del pene. Cuando se da la erección, este músculo se relaja para que la S peniana se pierda y el músculo retractor del prepucio lo lleva hacia atrás y entonces deja libre la porción, valga la redundancia, libre del pene. Cuando termina la erección, se contrae este músculo y lleva el pene hacia atrás y forma la S peniana y se contrae el protractor del prepucio y plum, lo trae hacia adelante para volver a cubrir la porción libre del pene. El pene ya dijimos que tiene un cuerpo cavernoso, tiene una uretra, mide aproximadamente unos 90 centímetros, 1 metro, tiene una porción fija, que es la que lo fija la parte ventral de la cavidad pélvica, y tiene una porción libre que está por delante de la S peniana. Y termina en el glande, donde encontramos el orificio uretral externo, ¿ok? Acá en el glande. Aquí vemos el glande, ¿ok? Tenemos el proceso uretral y el orificio uretral externo. Dependiendo de los rumiantes, los pequeños rumiantes tienen un proceso uretral más grande, sobre todo el macho caprino. Esta es la estructura que encontramos en el caso del pene. Tenemos la albuginia, tenemos el tejido eréctil, que es el cuerpo cavernoso, está la uretra con su mucosa y están las arterias y venas. El músculo bulbo cavernoso, el isquio cavernoso y el retractor del pene, que juegan un papel allí en el proceso de erección. Esto ya lo habíamos visto y ya vimos el prepucio, que tiene un tegumento interno, un tegumento externo. El interno se divide en dos porciones. Y hay unas glándulas en el prepucio que secretan un líquido untuoso, grasiento, que es lo que se conoce como esperma prepucial, y son las glándulas prepuciales. ¿Okay? Aquí volvemos a ver, me interesa que vean el prepucio, que tiene una lámina externa que es piel, ¿okay? Y una lámina interna que tiene dos tegumentos. Esta es mucosa, tiene un tegumento externo que tapiza internamente la lámina externa y otro interno tegumento que se fija a la porción libre del pene, ¿okay? Cuando esto va hacia atrás, este fondo de saco desaparece y el pene va hacia adelante también, forma entonces lo que conocemos como desenfundamiento del pene. Ya esto lo vimos. Entramos entonces al aparato urinario. ¿Ok?